Tenemos el gusto de contar en la tarde de hoy con la maestra Larisa Enríquez Vázquez. Voy a leer una pequeña reseña de ella. Ella es maestra en Ciencias por la UNAM y doctorante en e-learning por la Universidad Abierta de Cataluña. Es investigadora de tiempo completo en la CUAYET, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Es investigadora en temas de aprendizaje autónomo, modelos flexibles para la educación y educación abierta y a distancia. Fue primer lugar en innovación educativa en el primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa en 2018 por la Universidad de La Sabana. En 2013 y 2014 sus trabajos fueron seleccionados como buenas prácticas en educación a distancia por IBE Virtual. En 2014 funda el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo y actualmente es coordinadora de dicho laboratorio que se refiere a aprendizaje autónomo y adaptativo, allí mismo en la CUAYET, y en dicha coordinación se realizan proyectos de investigación vinculados con el diseño de sistemas, aplicaciones y recursos para fortalecer el aprendizaje autónomo, la flexibilidad y personalización del aprendizaje. Muy bien, Larisa, te damos la bienvenida a esta plática, que bueno, es tu tema y creo que es un tema interesante que le puede ayudar tanto a los alumnos como a los maestros para tratar de desarrollar estas habilidades autónomas en los procesos de aprendizaje. Entonces, te dejamos para que nos expliques un poco, nos lleves de la mano en este mundo del aprendizaje autónomo y de estrategias que puedan servirle a toda la comunidad. Muchas gracias y adelante. Sí, muchas gracias a todos los que están escuchando o que asistieron a esta plática, que además entiendo, normalmente la tienen a las 2 de la tarde y como se cruzaba con otro evento, le pedí a Francisco si la podíamos cambiar de hora. Entonces, pues les agradezco el esfuerzo para estar aquí. Francisco, muchas gracias también por la invitación para poder compartir y platicar con ustedes sobre el aprendizaje autónomo, que es esta capacidad importante y que quizás en los últimos años hemos estado escuchando más acerca de desarrollar e impulsar más esta capacidad y habilidades que nos fortalezcan en la autonomía como estudiantes, sobre todo también a raíz de la pandemia. Se ha visto la necesidad, la importancia de poner un ojo en el aprendizaje autónomo. Entonces, pues quiero platicar un poquito con ustedes, dar un panorama general de lo que es el aprendizaje autónomo y hablar, como decía Francisco, de estrategias puntuales que den una probadita de hacia dónde se puede ir explorando la parte del aprendizaje autónomo, estrategias que pudieran funcionarles como estudiantes y luego también como profesores que podemos tener en mente para fomentar en nuestros mismos alumnos esa autonomía. Voy a compartir pantalla. Preparé una presentación, pero en cualquier momento, si hay una duda, si hay algo que quieran que profundice, me pueden interrumpir. No hay problema para que no se siga así todo de corrido. De todas formas, sí está contemplado un momento para preguntas y respuestas, pero muchas veces la duda nos surge en el momento exacto y por mí no hay problema. De hecho, lo podemos ir haciendo de esa forma un poco más fluido y una conversación más agradable, creo. Entonces, bueno, el título de la plática es Hábitos y Estrategias de Estudio para el SUAYET. Nosotros, bueno, como comentaba Francisco en la reseña, pues trabajo en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, donde principalmente pues apoyamos tanto a los profesores como a los estudiantes en el en diseño de estrategias, diseño de cursos, diseño de materiales para el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM. Sin embargo, pues algo que en lo que nosotros hemos estado viendo es que muchas de esas estrategias de todas formas también son útiles y también benefician a otras poblaciones, al sistema escolarizado de la UNAM. Con el doctor Francisco Ramas, pues ya tuvimos oportunidad de estar trabajando en un proyecto sobre estrategias justamente para fomentar la autonomía en los estudiantes a través de la argumentación. Y un punto importante que veíamos en ese entonces era que esa misma estrategia, de todas formas, no era nada más para los estudiantes del sistema abierto o del sistema a distancia, sino también
podían llevarse y extenderse al sistema escolarizado con los estudiantes que van todos los días al campus universitario, ¿no? Entonces, pues todo esto que les voy a platicar, creo que queda perfecto tanto si son del sistema presencial como si son de a distancia o de un sistema blended o mezclado, que sería el sistema abierto. Yo, un poco para ver si ustedes se sienten familiarizados con situaciones como estudiantes como las que les voy a plantear. ¿No les ha pasado de mañana hay que entregar la tarea y no he terminado de hacer las lecturas que tengo que hacer o hacer todos los ejercicios, no me van a alcanzar las horas, estoy viendo que no me va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer? Esa es una situación que vemos comúnmente. Otra más, no logro concentrarme ni interesarme en el curso. Yo veo que hay una cabeza o este profesor hablando y la verdad ya me perdí, ya no sé ni de qué está hablando. No sé en qué momento se me fue la idea, ¿no? Otra situación que también es muy recurrente, estoy estudiando para el examen y no estoy seguro o segura de haber entendido. Pues voy a presentar el examen a ver cómo me va, pero la verdad, así que yo dijera, sé lo que sé, no lo tengo tan claro. Y una más, que también es común, pensé que había entendido, pero al ver mi resultado me di cuenta de que no era así, ¿no? Luego salí del examen jurando que, pues yo creo que mínimo un 8 me saco. Y resulta que no nos sacamos ese 8, ¿no? Entonces, ¿estamos determinados a que esto nos pase todo el tiempo como estudiantes o podemos hacer algo al respecto y realmente evitar pasar por estas situaciones que pues no son agradables, ¿no? Yo podría decir que no nos la pasamos bien cuando estamos sintiéndonos que nos ganó el tiempo o que recibimos una mala calificación o que estoy andando como a oscuras, a ciegas y no sé bien, ya no conecto, lo que me están diciendo ya no lo conecto porque ya no entiendo ya no entiendo en qué voy y dónde efectivamente tengo que reforzar para poder entender lo siguiente. Pues todo esto sí se puede disminuir y se puede evitar a través de habilidades del aprendizaje autónomo. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Pues ya les decía yo que es una capacidad y es una capacidad que todos tenemos para adoptar un papel activo y consciente frente al objeto de estudio que tenemos. Pero no nada más con respecto a lo que estamos estudiando, sino a cómo lo estamos estudiando. Y todavía más, en general, cómo estudiamos, cómo aprendemos. Ya no nada más para la clase de estadística con este profesor, sino en general, cómo soy como estudiante. ¿Me conozco o no me conozco como estudiante? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y entonces, en esa medida, ¿qué estrategias puedo usar para desarrollar habilidades que me permitan autorregularme y construir ese aprendizaje que requiero? Y, como comentaba, no nada más para obtener el conocimiento esperado de la materia, sino también para conocerme mejor yo como estudiante y entonces mejorar mi proceso de aprendizaje. Eso es el aprendizaje autónomo. Y pues no sé si ustedes lo vean de la misma manera que yo, pero al dar esta definición, pues vemos que juegan muchas cosas de por medio. Y no es algo, a lo mejor se lee fácil, se puede decir en 2, 4, 6, 8 líneas. Y sin embargo, pues implica como mucho trabajo en muchas áreas y en muchos ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Hay distintas propuestas de diferentes autores. Nosotros, desde la Coordinación de Aprendizaje Autónomo y Adaptativo, hemos estado trabajando en particular en estas 4 áreas. Una afectiva, una social, metacognitiva y cognitiva. ¿Y qué quieren decir estas dimensiones? Las afectivas tienen que ver con respecto a las emociones.
¿no? ¿Cómo me siento yo cuando estudio? ¿Qué, qué disposición, qué seguridad tengo a la hora de enfrentarme al estudio? ¿Me pasa lo mismo con todas las materias o no? Hay ciertas materias que sí, ya casi me las mencionan y ya me bloqueé y ya siento que no puedo con esa materia, que yo no voy a ser buena. Y eso tiene que ver también a veces con la motivación que tenemos, ¿no? Muchas veces en el área de matemáticas es común encontrar que estudiantes les fue mal durante la primaria, durante la secundaria, durante la prepa, y entonces ellos dicen, es que yo ya estoy negado para las matemáticas. Ya hay una predisposición a que ya no lo voy a entender. Y nos situamos a nosotros mismos en un lugar que no necesariamente es el que nos corresponde. Uh-huh. Luego están las dimensiones sociales, esa voluntad para trabajar en cooperación. Y en determinado momento, sobre todo en la parte cuando hablamos de aprendizaje autónomo, suele entenderse que es aprender solo. Y no tiene que ver con la parte de aprender solo, no es ser autodidacta. Sí tiene que ver con conocerse uno mismo, como ya mencionaba, y poder ser autorregularse y poder tener claro los objetivos y las metas que uno tiene y plantearse a sí mismo metas incluso adicionales a las que propone un plan de estudios, pero que en determinado momento también sepamos con quién apoyarnos, saber pedir ayuda en determinado momento, saber socializar ese conocimiento y estar dispuesto también a aprender de los demás. Eso tiene que ver con la dimensión social. La metacognitiva tiene que ver con la definición de metas y planeación y con la motivación intrínseca, donde me estoy autorregulando, autoevaluando, yo me pongo, hago mi plan de trabajo y veo si lo estoy cumpliendo o no, si no lo estoy cumpliendo, qué es lo que está fallando, en qué aspectos puedo corregir ese plan inicial que me había propuesto y de esa forma ver si estoy alcanzando las metas. Entonces, implica también ese monitoreo constante de cómo voy avanzando o en dónde no estoy avanzando, para entonces saber si pido ayuda a mi profesor, a otros profesores, a mis compañeros, si tengo que ir a la biblioteca a buscar otro tipo de materiales que en un inicio no había considerado, etcétera, ¿no? Y es esa reflexión interna constante sobre dónde estoy haciendo lo que corresponde y dónde lo estoy dejando de hacer. Es esa honestidad con uno mismo. Y yo siempre que hablo con estudiantes sobre la parte de aprendizaje autónomo, le digo, igual no me necesitas contestar a mí. Nada más hazte las preguntas tú. ¿Tú cómo te ves como estudiante? Y si de verdad hiciste todo lo que correspondía hacer. Y esas son respuestas para ti, ¿no? Ni siquiera se las tienes que, no me tienes que dar cuenta de ellas. Son para que te des cuenta tú a ti mismo, ¿no? Y las cognitivas que tienen que ver también con definición de metas y planeación, pero ahora sí ya más aterrizadas en el objeto de estudio. ¿Cuáles son esas estrategias que en determinado momento me van a ayudar a profundizar más en el tema que estoy revisando, que estoy estudiando, ¿no? No utilizo, generalmente no utilizamos las mismas estrategias entre distintas materias. A lo mejor cuando estudiamos algo más de teoría que de práctica, pues utilizamos otro tipo de estrategias, ponemos en práctica otro tipo de habilidades. Y entonces, el también estar consciente de cuáles me están funcionando, cuándo me conviene trabajar en equipo y cuándo no. Cuándo es algo más de lectura y de hacer resúmenes y cuándo necesito hacer esquemas, construir, probar, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones internas, pero ya con respecto a cómo me comporto con un objeto de estudio específico, tiene que ver con estas dimensiones cognitivas. Uh-huh. Y entonces, si nosotros regresamos a los puntos que habíamos mencionado, las situaciones con las que normalmente nos hemos enfrentado en algún punto como estudiantes, podríamos decir, la metacognición tiene que ver con este punto de la planeación, ¿no? Si yo
estoy un día antes de la entrega de la tarea y todavía no he hecho las lecturas, todavía no he revisado los materiales, no tengo los ejercicios, no hice una buena planeación, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo estar haciendo al respecto para mejorar la planeación? Algunas sugerencias podría ser, pues, antes que nada, poder identificar cuáles son los contenidos, las actividades, las fechas de entrega del curso. O sea, cuando, sobre todo en educación a distancia, nos pasa mucho que ya conocemos con anticipación al inicio del semestre todas las actividades que nos van a pedir. Pero también en el escolarizado, los profesores nos dicen, a ver, este semestre lo vamos a calificar con 4 tareas y van a tener un examen a la mitad del semestre y un examen final. Ya más o menos sé por dónde están las actividades y puedo empezar a hacer una programación, a identificar, bueno, estas actividades que son a la mitad del semestre, pues qué temas son los que van a cubrir. Y para cubrir esos temas, ¿con qué materiales me voy a apoyar? También eso tiene que ver con empatar esas actividades con las actividades personales, laborales y familiares que tenemos, ¿no? Porque muchas veces llegamos al punto de estar un día antes de la entrega de la tarea porque fui postergando y postergando hacer la revisión de los contenidos por trabajo, por estar atendiendo a la familia, porque voy a hacer ejercicio, porque voy a ver a mi novia o a mi novio, ¿no? Y entonces vamos postergando y llegamos al punto en el que no lo logramos. Entonces, al mismo tiempo que empatamos e identificamos cuáles son los contenidos, las actividades que me está demandando la materia, pues también, o las materias que estoy llevando, entonces también identificar cuáles son las actividades extraescolares que tengo, cuáles son esos compromisos adicionales que tengo para que pueda priorizar actividades. Bueno, ¿qué tan importante es empatado con trabajo, ir al gimnasio? Bueno, pues a lo mejor no voy a poder ir al gimnasio todos los días, pero sí voy a poder, sí, porque el trabajo pues no puedo dejar de ir, ¿no? O tengo que apoyar en la casa y tengo que ayudar a cuidar a mi hermano, a mi abuela, y entonces, ¿dónde tengo que reservar esos espacios en mi planeación para que pueda seguir cumpliendo con esos compromisos? Y en la medida en la que hacemos eso, podemos también priorizar y decir, bueno, pues a lo mejor este semestre no puedo llevar 6 materias y este semestre voy a llevar 5 o 4, porque este semestre lo tengo muy pesado en cualquiera de estas otras actividades extracurriculares. Y entonces, ya que prioricé esas actividades, puedo generar agendas, ¿no? Apóyense, hay herramientas para poderse apoyar. Una muy popular pues sería el mismo Google Calendar, ¿no? Donde pueden recurrir incluso a los diferentes calendarios para poner colores y según si son actividades escolares, pues les ponen un color, si son personales, le ponen otro color, si son familiares, laborales, y de esa manera empezar a ver realmente dónde están sus espacios, dónde están sus huecos, y que no esté entonces pensando en hacer esfuerzos sobrehumanos y sentirme que soy Superman y digo, bueno, si durante un mes no duermo, pues entonces sí puedo sacar la materia, ¿no? Pongamos algo realista y una forma de ver realmente que enfrentarnos a nuestra realidad es hacer esta planeación. Además de tener Google Calendar, pues también hay otras herramientas también digitales, por ejemplo, HabitNow, similar también. Genera, incluso las actividades las podemos clasificar entre hábitos o tareas, ¿no? Hábitos en el sentido de es algo que es cotidiano, recurrente, y tareas es una tarea esporádica o no es recurrente, pues, ¿no? Y de esa manera podemos empezar a medir también. Yo dije que le iba a dedicar 3 horas al estudio y en realidad nada más le estoy dedicando 20 minutos. Cuando hago esta reflexión personal de, a ver, Larisa, ¿cómo está haciendo como estudiante? Pues bueno, siendo honesta, pues nada más le estoy dedicando 20 minutos. Pues no me podía ir muy bien, ¿no?
Entonces, es esa parte de ir viéndonos a nosotros mismos. Y como les decía, es para un ejercicio de autorreflexión. No lo tienen que compartir con nadie más. Y hay otra herramienta también que se llama Trello, lo mismo, para poder calendarizar. Entonces, esto en cuestión de planeación, creo que es un punto inicial que deberíamos de, esa reflexión inicial con la que podríamos empezar cualquiera de nuestros cursos. Ahora, ustedes ya están, ahorita estamos, digamos, a mitad del semestre. Bueno, lo pueden empezar a hacer al inicio de un tema nuevo, al inicio de, por semana. Pueden hacer una planeación por semana o la pueden hacer un poco a más largo plazo, pero es importante que empecemos a tratar de planear nuestro, en tal caso, hasta nuestro día a día, pero que podamos organizarnos y tener claro en qué sí estamos fallando y en qué sí estamos cumpliendo. Bueno, eso sería, por ejemplo, algo que aterriza en la dimensión de la metacognición. En el plano de lo afectivo, decíamos, no logro concentrarme ni interesarme en el curso, ¿no? Y esto ya mencionaba, tiene que ver con la parte de la motivación intrínseca. ¿Por qué estoy en este curso? Es muy común, como yo estudié matemáticas, es muy común que luego me tocó dar clases de matemáticas y escuchaban quienes estaban al inicio de la sesión, que doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Estadística, y es muy común la pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Y entonces, efectivamente, si no lo puedo conectar y no puedo identificar hacia dónde, pues empieza a perder interés. Y entonces esa motivación intrínseca que en algún momento me podría estar moviendo a buscar más cosas, no la encuentro. Y entonces no logro concentrarme ni interesarme en el curso. ¿Qué podríamos estar haciendo al respecto? Cuando hablamos de motivación intrínseca, hablamos de tres componentes. Uno que tiene que ver con el dominio. ¿Y a qué me refiero con el dominio? ¿Qué sí sabemos hacer de ese tema? ¿En qué sí soy buena? ¿No? Entonces, cuando están en una materia que aparentemente sienten que ustedes no pueden, como decía, es que yo soy negado para las matemáticas. Bueno, si ustedes sienten que ese es el punto en el que están, traten de reflexionar, bueno, siempre me he sentido así, siempre he sido malo para las matemáticas, ¿en qué sí me ha ido bien? ¿Qué sí he podido hacer yo solito? ¿O qué sí, aunque me costó mucho trabajo, lo conseguí y estoy muy satisfecho de haberlo conseguido, ¿no? Yo recuerdo a mí en la Facultad de Ciencias, la materia de variable compleja me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Y entonces cuando tuve mi calificación final, que fue un 7, yo estaba muy satisfecha, porque me había de verdad matado, había logrado pasar las barreras que en un momento había encontrado como esos grandes obstáculos que según yo por eso no entendía, y los logré pasar. Y entonces ese 7 para mí era como el 10, porque me había podido, uno, lograr bueno, el objetivo de pasar la materia, pero además entender la materia y además empezar a conectar con otras cosas que no les había visto la conexión. Y eso tiene que ver con el segundo punto, conectar. Conectar con conocimientos previos o conectar con planes a futuro. ¿Para qué me va a servir esto? Entonces, por ejemplo, con los estudiantes de ciencias políticas, les pongo pues de repente estos estudios sociales sobre cambio climático o en determinado momento sobre desarrollo, los mismos datos que tiene el INEGI de cómo está comportándose la población según sectores, pues todo eso es estadística. Y si ellos se van a dedicar a hacer política en tema social, pues tienen que poder entender y leer esos datos estadísticos. Y cuando empiezan a conectar, y algunos de ellos en su trabajo ya están involucrados con ese tipo de datos, empiezan a identificar, pues podría empezar a hacer este tipo de estudio con el grupo de trabajo con el que estoy, con el sector al que nos vamos a dirigir. ¿No? Y eso motiva, eso le da otra razón de ser el tema que estamos estudiando. Y luego tiene que ver con la autodeterminación. A veces nuestras metas no necesariamente las tenemos que vincular con las metas de la materia.
pero sí cómo se vincula con las materias que nosotros tenemos. Esto mismo que les digo, si un estudiante me dice, pues yo sí estoy pensando o estoy trabajando en un sector donde empiezan a estudiar ciertos grupos para poder dictar política social. Entonces, cuando empiezan a ver en el campo, en el terreno específico donde ellos están trabajando, cómo lo pueden conectar y cuáles son esas metas, ya son suyas, porque son de su trabajo y son donde se están desarrollando, va ganando mayor motivación intrínseca. ¿Y qué podemos hacer para esta parte de la motivación intrínseca? Lo que les comentaba. Uno, ganar confianza para la parte del dominio en uno mismo. ¿Qué sí sé hacer? Y a lo mejor hay áreas, o sea, y poder reconocer cuáles son las partes que se me dificultan, para que entonces vea cómo voy a apoyarme o en quién voy a apoyarme para reforzar esas áreas. Y cuáles son los conocimientos previos que tengo de ese tema. Porque si no, pues tengo que regresarme un poquito, poder identificar y no darlo por sentado. Bueno, pues ese tema ya lo vi. Si lo entendí o no lo entendí, pues no importa, ¿no? Ya me paso al siguiente, ¿no? Porque sí es importante y dónde conecta para que lo entienda bien y entonces tenga mucho mayor significado lo nuevo que voy a aprender. Y eso tiene que ver, como decía, con la conexión y la vinculación con los objetivos personales. La vinculación con áreas de profundización. A lo mejor la materia se va a quedar en un nivel muy, muy por encimita y yo sí quiero profundizar. Sí, para mí, en realidad, es importante llegar más allá. Pues entonces, ¿cómo voy vinculando esto que estoy aprendiendo y hacia dónde lo voy a llevar y qué ruta tendría que empezar a definir para poder profundizar en este aspecto? Eso tiene que ver con la autodeterminación. Empezar a poner esas metas propias compartidas o por encima incluso de las metas mismas que la materia me exige. Poder diseñar ejercicios y ejemplos propios. Si yo reflexiono sobre la propia materia y me pongo problemas, elaboro preguntas, empiezo a darle más vueltas y me doy cuenta que, mira, lo platiqué con mi profesor y me dijo, esa pregunta nadie me la había hecho, pero es muy interesante, vamos a resolverla juntos. ¿A poco no motiva? No sé si les haya pasado eso. Discúlpenme tantito, pero tengo un poquito de gripe. ¿A poco no se siente bien cuando uno le pregunta, se empezó a hacer cuestionamientos, los comparte y te dicen, oye, eso es muy interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y entonces uno se siente que pues realmente está avanzando y está entendiendo el tema y te da pauta para profundizar más. Entonces, también esos son elementos que ayudan a esa motivación intrínseca. Ese sería un ejemplo de la parte afectiva y cómo podemos empezar a tratar de evitar caer en esta situación que mencionábamos y que tenemos aquí a la chica pensando en otra cosa que no tiene que ver con su materia. Luego, en el plano social, ¿no? Yo comentaba, tiene que ver con esta parte de cuándo poder pedir ayuda, a quién poder pedir ayuda, ¿no? El aprendizaje autónomo no tiene que ser aprender solito y resuelve tú solito todos tus problemas, ¿no? Entonces, para poder pedir ayuda, pues lo primero que tengo que hacer es poder identificar cuáles son las necesidades que tengo, cuáles son esos puntos en los que estoy requiriendo ese apoyo. Y luego, ¿quiénes serían las personas, los grupos y las comunidades con las que me podría apoyar? Cada uno de estos, distintos grupos que estoy mencionando tienen características diferentes. Si yo le pregunto al maestro, pues muy probablemente me va a poder resolver perfectamente mi problema, mi duda. Lo malo es que a lo mejor el profesor solo viene los jueves y yo tengo que entregar mi tarea el miércoles. A lo mejor no lo voy a poder encontrar o localizar. Entonces, quizás no va a poder ser la persona a la que pueda recurrir. ¿Habrá otros profesores con los que me pueda apoyar? ¿Son compañeros de mi grupo o son compañeros, tengo amigos de semestres avanzados y con los que me pudiera estar apoyando? O a lo mejor es gente que ni siquiera está aquí en esta universidad, están en otras universidades, pero
ya vi que hay un grupo en Facebook que están hablando de problemas similares y a lo mejor ellos me van a poder resolver las dudas. O está una red de estudio de ciencias de la Tierra, de la parte, por ejemplo, de sismología, y entonces con ellos me voy a apoyar para ver si alguien me pueda resolver una duda, o a ver si tienen ejemplos, o a ver si tienen material adicional que me pueda permitir profundizar en la temática. ¿Mm? Y entonces, ya que identifiqué cuál es la persona o el grupo de personas o las comunidades con las que me puedo apoyar, pues poder establecer el contacto, ¿no? Esta parte de dar ese paso es importantísimo. No nada más quedarme con la idea de, ay, sí, sí he escuchado que hay unos grupos ahí que parece que funcionan bien. Hagámoslo, demos ese paso hacia adelante y busquemos y tratemos de encontrar esos contactos que nos puedan ayudar, ¿no? Muchas veces, y les voy a decir, la mayoría de las veces nos vamos a llevar la sorpresa, ¿no? Que de verdad la gente responde y apoya. Entonces, yo les diría, háganlo. En casos, por ejemplo, mencionábamos, puede ser desde buscar recursos y cursos no formales donde podemos encontrar material que explica de otra manera o profundiza en alguno de los temas que nos interesan y podemos recurrir a esos materiales, ¿no? En la UNAM está, por un lado, la RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje, y hay una cantidad de materiales clasificados para diferentes carreras o para diferentes materias. Y entonces se puede profundizar en esos materiales. Algunos están en formato de PDF, otros están en formato de video, otras son páginas web, hay interactivos. Y luego también hay cursos, por ejemplo, como los que ofrecen Coursera o edX o Future Learn, ese es europeo, pero que tienen cursos cortos, no formales, abiertos. Muchas veces no tienes que hacer ningún pago por ellos, a menos de que quieras un certificado, pero si nada más quieres ver el contenido y no te interesa obtener un certificado de que cursaste ese curso, no necesitas pagar. Y sí tienes acceso a los materiales, a los exámenes, a platicar con personas que están también inmersas en esa temática y que te van a poder ayudar a resolver dudas. Entonces, eso es un punto donde se pueden explorar. Luego están círculos de aprendizaje. Hay un sitio que se llama Peer-to-Peer University y es para generar círculos de aprendizaje. Yo puedo llegar a este espacio y ver si hay círculos de aprendizaje en temas que a mí me interesan. Por ejemplo, de química, de bioquímica, de estadística. Y entonces me incorporo en ese círculo de aprendizaje y se van proponiendo temáticas que discuten todos los que pertenecen a este círculo de aprendizaje. Y si yo llegué y yo quería proponer un círculo de aprendizaje para la parte de geología, por ejemplo, y no existe, yo puedo crear el círculo de aprendizaje y proponer ahí temáticas que se discutan ahí y que estudiemos todos juntos, todos los que se vayan insertando en este espacio. Este sitio es gratuito. Lo pueden generar el círculo de aprendizaje o pueden participar en los cursos, en los círculos de aprendizaje que ustedes deseen. Entonces, son iniciativas que también nos ayudan a contactar con otras personas y que tienen otras experiencias y que tienen quizás otras miradas o que han enfrentado ese mismo curso, estudiar ese mismo curso de otra manera distinta a la que nosotros lo hemos estudiado. Y nos puede ayudar y nos puede enriquecer la mirada. Y luego también están espacios para debates abiertos. Aquí les comparto una liga a un sistema que desarrollamos ahí en la Quayed que se llama Argumente. Argumente tiene dos espacios, un espacio que le llamamos espacio cerrado porque apela más a la idea de grupo, donde un profesor está poniendo, propone argumentaciones para desarrollar a sus estudiantes, y un espacio abierto, donde se propone ese debate argumentado, pero con el que quiera participar. Y entonces, ustedes pueden entrar ahí, argumenten, hay una aseveración con la cual ustedes tienen que asumir una postura, y con base en esa postura se va desarrollando un debate distinto. Entonces, son ejemplos de espacios con los que ustedes podrían recurrir, además de
contar con sus compañeros. Ustedes pueden invitar a compañeros y formar un círculo de aprendizaje o generar un curso, que diga un espacio de debate abierto o cerrado en el mismo argumento. Entonces, hay distintas posibilidades para contactar con más personas o con grupos de personas o con comunidades especializadas que están tratando temas específicos como los que nos interesan. Y por último está la parte de la cognición, ¿no? Ya mencionábamos esta parte de qué tanto estoy entendiendo. ¿Cómo me doy cuenta si estoy entendiendo o no estoy entendiendo lo que he estado estudiando? Pasé toda la tarde y todavía no sé si lo entendí o no lo entendí. No estoy seguro de haberlo podido entender. ¿No? Ay, espérenme tantito, perdón. Me salté. Y entonces, un ejercicio que creo que una práctica, un hábito que es importante que desarrollemos es la autoevaluación, ¿no? Que nosotros mismos nos estemos evaluando, que no tengamos que esperar a que el profesor nos entregue nuestro examen y nos diga, no entendiste esta otra parte, ¿no? Y cómo podemos empezar a trabajar en el ejercicio de la autoevaluación. Nuevamente, tenemos que identificar cuáles son esos objetivos de aprendizaje que se están proponiendo, tanto en el curso como en la actividad que vamos a desarrollar en ese momento, para ver cómo están vinculados esos objetivos de la actividad con los objetivos de todo el curso y ver que empiece a cobrar sentido todo lo que nos están diciendo. Porque muchas veces tenemos que hacer A, luego B y luego C. Y ya que entendemos el panorama general y vemos cómo A va a enriquecer y A es necesario para poder entender B y cómo A y B ayudan a que C sea más fácil, pues entonces tiene mucho más sentido y podemos entender por qué el curso está organizado de esa manera y por qué me están pidiendo lo que me están pidiendo. Luego, pues determinar el tipo de evidencias necesarias. Si yo hubiera entendido el tema, ¿qué sería capaz de hacer? ¿Qué me dice el objetivo de aprendizaje? Tú vas a ser capaz de identificar el tipo de piedras que se encuentran en distintos ecosistemas. ¿Ven? Esas son las evidencias que debería de poder hacer. Puedo enumerar las diferentes características de los ecosistemas y el tipo de piedras que se encuentran en cada una de ellas. O cuáles son las evidencias necesarias. Ay, perdón. Creo que me va a venir un estornudo, perdón. Y luego poder comparar esos resultados de esas evidencias que teniendo. A ver, yo lo que logré hacer fue clasificar de estas imágenes en estos grupos. ¿Con qué lo comparo? Ah, pues a lo mejor hay una base de datos donde tienen clasificadas distintas piedras. Y entonces el ejercicio que yo me puse, ¿sí lo hice bien o no lo hice bien? Yo solito me puse el ejercicio, no es el que me está pidiendo el profesor, pero ya pude corroborar si sí estoy entendiendo bien o no, dónde estoy fallando. Cuáles de las piedras sí pude clasificar correctamente y cuáles me están generando algún tipo de conflicto. Comparar esos resultados al finalizar la actividad que yo también mismo me puse y de esta manera ver si estoy preparado o no estoy preparado. Algo con lo que puedo empezar este ejercicio de autoevaluación es hacer una pequeña tablita como la que les estoy poniendo. De este tema que estamos estudiando ahorita, ¿qué es lo que sé? ¿Cuáles son esos conocimientos previos que sí tengo? Y que ya no necesito estudiar porque sé que los manejo bien. Ya que me puse a estudiar, ¿qué aprendí? ¿No? De lo que acabo de leer, ¿qué cosas sí sabía y qué cosas no sabía? ¿Y qué es lo que no aprendí? Yo pensé que lo iba a llegar a tal profundidad este tema o pues de lo que estudié, a esta parte no me quedó claro. No veo cómo conecta con esto que ya había revisado antes. Y entonces, esa es la parte que debo de fortalecer. Y como les decía, recurrir a listas de cotejo, a hacer ejercicios, preguntarse a uno mismo, hacer exámenes, hacer consultas en bases de datos,
reunirnos con compañeros y entonces yo te pongo un examen, tú me pones un examen, yo te hago una pregunta, tú me haces una pregunta, ¿no? Este tipo de actividades que también nos ayudan a estarnos evaluando sin tener que esperar a que llegue el examen y entonces sea cuando tengamos ya la calificación que a lo mejor ya no lo vamos a poder corregir. Entonces, brevemente, esta es una probadita de las diferentes habilidades y de las diferentes que se trabajan en el aprendizaje autónomo. Como esto que les acabo de mencionar, hay más habilidades para la autorregulación, para la parte del pensamiento crítico, para la parte de la seguridad, para la parte de la motivación extrínseca, para la parte de desarrollar diferentes estrategias de estudio. A lo mejor yo soy muy bueno haciendo síntesis y esquemas, pero no sé hacer mapas conceptuales. O yo soy muy bueno en la parte de matemáticas, pero ya la parte, cuando tengo que estudiar una parte de teórica y con grandes lecturas, me cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo puedo estudiar mejor ese tipo de materiales que no son mi fuerte? Entonces, es un tema muy, muy amplio y hay muchísimas herramientas a las cuales podemos recurrir. Esta es nada más una probadita para invitarlos a que se metan un poquito más sobre la parte del aprendizaje autónomo. La autonomía del aprendiz depende de dos componentes principales, como decía Littlewood, de la capacidad y de la voluntad. No es nada más tener los conocimientos, no es nada más saber, ay, si lo hubiera hecho, yo sé que tendría que haber hecho. Pues que no tengamos que decir, yo sé que tendría que haber hecho, que de verdad lo haya hecho. Esa voluntad, esa parte de iniciativa, esa parte de tomar acción, ¿no? Y entonces que nos lleve a que realmente tomemos a nuestro proceso de aprendizaje nosotros y nosotros nos hagamos responsables de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, eso tiene que ver con la parte del aprendizaje autónomo. Yo les invito a visitar este espacio que hemos desarrollado ahí también en la Coordinación de Aprendizaje Autónomo y Adaptativo, que se llama Recursos para el Aprendizaje Autónomo. Van a encontrar para las diferentes dimensiones estrategias. También hay un espacio para profesores, para que los profesores también puedan impulsar con sus estudiantes la autonomía. Hay una sección que se llama Evalúate, donde tanto profesores como estudiantes van a poder hacer una autoevaluación de qué tan fuertes están en sus habilidades como estudiante autónomo o como profesor que promueve la autonomía con sus estudiantes. Y de ahí, pues, hay distintos recursos para las diferentes dimensiones que estuve platicando ahorita con ustedes y que quisiera poder platicar a mayor profundidad según las dudas y comentarios que tengan. Y también ahí, si no salen hoy, pero salen después, también tienen mi correo electrónico para que me puedan escribir. No sé Muchísimas gracias, Larisa. Te mando saludo de parte del director, el doctor José Luis Palacios. Te tuvo que salir para ir a otra reunión, pero le gustó mucho tu plática y le pareció muy interesante. Bueno, a mí me da mucho gusto porque este proyecto que ya tú lo llevas hace varios años, sí ha ido evolucionando, se ha ido creciendo y realmente lo estás llevando a ser prácticamente un estandarte dentro de tu línea de investigación, ¿no? Entonces es muy placentero ver cómo ha crecido este proyecto que bueno, me dio gusto en sus inicios participar contigo, ¿no? Cuando estuvimos por Finlandia. Y la verdad es muy rico ver todo lo que has hecho y todo lo que ha madurado este proyecto, ¿no? Y pues para lo que sigue, me parece impresionante todo lo que estás haciendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Hay varios alumnos aquí. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Frida, adelante, queremos escucharte. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va igual como acerca del aprendizaje autónomo. Por ejemplo, ¿qué se hace en el caso de que pues ya estudiaste, ya lo hiciste todo bien, pero en el momento del examen te bloqueas? Ahí como, o sea, ¿cuáles son las estrategias como para poder amortiguar eso? No sé cómo se diga, pero que, o sea, como poder entrenar la presión o poder entrenar los nervios o algo por el estilo. Sí, sí, muchas gracias. Pues esa es una buena pregunta y tiene que ver
con la dimensión afectiva, la parte de las emociones, ¿no? Estos aspectos donde nos gana la ansiedad, el nervio. Entonces, creo que sí, es una tarea, son estos ejercicios en los que si nosotros identificamos, como bien señalas, a ver, sé que sé, pero entonces, ¿cómo me puedo ir poniendo a prueba yo solita, ¿no? Quizás es justamente eso, cómo te vas haciendo pruebas antes de llegar a la prueba. Como ir ejercitando esa parte de tienes que contestar contrarreloj, tienes que contestar bajo bajo ciertos criterios, ¿no? Es distinto cuando yo sé del tema y puedo ahorita decir, bueno, pues lo doy en 40 minutos. A que me digan, Larisa, en 15 minutos tienes que explicar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo solito me voy poniendo esos retos que voy identificando que me cuesten más trabajo? Es porque es una exposición oral, es porque es escrito, es porque a lo mejor este examen es tan importante que de aquí depende, es el examen final, depende que me vaya extraordinario o no me vaya extraordinario, ¿no? Entonces, identificando cuáles son esos aspectos que te pueden generar esa ansiedad, cómo irlo trabajando desde el aspecto de las emociones y desde la parte de la motivación. No sé si con eso queda aclarada un poco la duda. Esperemos que sí. Sí, está diciendo Frida que sí. Definitivamente, antes contemplábamos mucho esta parte afectiva, socioafectiva, ¿no? De cuáles son las emociones que tengo yo al enfrentarme al cursar una materia o un tema de una asignatura. ¿Qué genera en mí esta parte volitiva, ¿no? De incluso los sentimientos. Me gusta la materia, tiene que ver con la motivación, pero ¿qué está pasando, no? Y son elementos que también los alumnos tienen que considerar al momento de enfrentarse al desarrollar una prueba, al elaborar un ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Vamos con Tlaca, adelante Tlaca, y luego con Julio y Melissa. Adelante. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la plática. Yo quería hacerle una pregunta un tanto personal, porque yo desde que iniciaron las clases virtuales, de por sí siempre he tenido problemas con regular mis tiempos de sueño. Entonces, yo le quería preguntar si cree que estos procesos de cuánto duermes y cómo debes de descansar pueden influir en el aprendizaje autónomo. Sí, gracias, Tlacaeler. Pues sí, por supuesto que influyen. Y yo te diría no nada más, o sea, bueno, en el aprendizaje en general, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos más relajados, cuando estamos más descansados, incluso a veces, aunque aparentemente estemos durmiendo, pero tenemos mucha presión, mucha ansiedad, mucha preocupación, pues no nos podemos concentrar de la misma manera. Últimamente ha habido varios estudios con respecto a la parte del sueño y la importancia del sueño en el aprendizaje en general, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver también, deriva en las habilidades de aprendizaje autónomo, ¿no? Cuando nosotros estamos también más descansados, pues tenemos esa claridad para abordar estas diferentes dimensiones que comentábamos, ya sea para estar más tranquilo y que no me gane la ansiedad, no me gane la preocupación, para poder no dormirme en la clase, por ejemplo, ¿no? O para poder hacer un análisis más profundo. Hay ciertas materias que nos requieren muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿no? Y en la medida en la que se nos facilitan algunas y otras se nos dificultan, seguramente les ha pasado que hay veces que salen de una clase y dicen, estoy agotado. O sea, el esfuerzo cognitivo que hice fue muy fuerte. Y entonces, ¿cómo el cuerpo requiere descanso para poder funcionar mejor, ¿no? En la parte de la autonomía, esta reflexión personal que uno hace, como mencionaba Frida, si yo me voy conociendo y digo, no estoy durmiendo bien, necesito dormir, ¿cómo puedo descansar? ¿Qué tipo de estrategias podría estar empleando que me ayuden a conciliar el sueño? A poder
dormir tranquilamente, profundo y que de verdad descanse. Y entonces recurrir a esas técnicas que también existen para poder dormir mejor y de esa manera poder rendir mejor. Uh-huh. Y en esta parte, algo de lo que mencionábamos de los aspectos de motivación, es interesante. Muchas veces no socializamos cómo nos sentimos. Y como estudiantes creemos que si decimos es que me pongo nervioso, es que se me dificulta, es que, no sé, me genera angustia o esto mismo no termino de entender, nos lo quedamos para nosotros. Y en la medida que lo socialicemos y lo podamos hacer también con nuestros profesores o con alguien que veamos que nos puede apoyar, también eso va a abonar a que nos dé mayor tranquilidad. ¿Cuántas veces no les ha pasado que, como con toda la pena del mundo levantan la mano y ya que externan la duda, escuchan 3 o 4 personas que dicen, yo tenía la misma duda, yo me sentía igual? Esa parte de sentir que entonces no estoy solo, o sea, somos varios los que estamos sintiéndonos igual y entonces cómo nos apoyamos, qué podemos hacer juntos, también abona a que realmente podamos ir aminando esa dificultad por la que estemos atravesando, ya sea de tipo conceptual, ya sea de tipo anímico, ya sea de tipo social, ¿no? Pero también ayudémonos externando, porque esa parte de hacerse, de externar también lo que sentimos, ¿quién quita si, por ejemplo, como dice Frida, si yo me siento mal, nerviosa con los exámenes, y lo comento con mi profesor, a lo mejor mi profesor me dice, bueno, quizás te voy a evaluar de otra manera. Puede pasar, no digo que siempre pase, pero puede pasar. Y entonces vas a sentir qué bueno que lo dije, porque entonces mi profesor está viendo que realmente estoy sufriendo, me está sobrepasando este punto y estuvo de acuerdo y me ofreció una alternativa. No sé si con eso quede claro, la KL. Sí, gracias. No, ¿de qué? Gracias. Muy bien, Julio, adelante. Gracias, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por esta información que compartió. Bueno, pues en una parte de la plática usted dijo que estudió matemáticas, y pues justo tengo una duda muy concreta acerca de esa materia y sobre este tema de técnicas de estudio. He visto pues ya algunas veces muchas técnicas de estudio que son no las típicas del leer, releer, hacer resúmenes y todo eso, sino algunas que se supone que son más efectivas, pero casi ninguna se enfoca en matemáticas porque, bueno, personalmente yo tengo un problema con matemáticas que es que realmente jamás me acuerdo digamos, las fórmulas concretas para hacer cada cosa porque pues realmente sí son muchísimas. Y siempre como que he encontrado la forma de aprender las matemáticas de tal manera que yo pueda como intuir qué es lo que se debe hacer sin saber exactamente la fórmula o el procedimiento exacto para ese problema, ¿no? Entonces, pues mi pregunta concreta sería, ¿qué técnicas de estudio usted recomienda específicamente para estudiar matemáticas? Gracias. Sí, pues fíjate, Julio, o sea, creo que hay una parte, hay como dos partes en tu pregunta, ¿no? Porque para la parte de las matemáticas, fíjate que a mí justo lo que me encanta siempre de las matemáticas es que siempre me puedo autoevaluar, ¿no? Cuando tienes un problema puedes ver si realmente los datos, a la hora que sustituyes tus datos por valores, que realmente las cosas funcionen, ¿no? Y entonces eso te permite ver en el momento si estás bien o estás mal, y entonces volver a recurrir, si estás mal, a volverlo a intentar, ¿no? En la parte de las fórmulas, a mí me pasaba un poco lo que tú dices con física, ¿no? Que de repente pareciera que tienes en 1000 fórmulas, pero ¿cuántas de ellas en realidad es la misma, pero está despejadas las fórmulas? Están despejadas de distinta manera las variables.
y en determinado momento el tratar de empezar a identificar ese aspecto es importante y ayuda a reducir una lista de el típico acordeón que te encontrabas con todas las fórmulas hechas y derechas y para arriba, para abajo y de distintos lados, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que tú haces eso es correcto. El poder entender, y es lo que les digo justamente a los estudiantes de estadística. A ver, por ejemplo, en el caso concreto con ellos, les digo, más que resuelvas la fórmula, porque tenemos el Excel y si tienes que sacar una varianza o si tienes que sacar una gráfica, un histograma, Excel te lo hace. La parte está en la interpretación, porque en la medida en que tú vas a poder interpretar, y entonces si entiendes el concepto, si puedes entender el concepto de un promedio o el concepto de una, qué significa un porcentaje o qué significa en determinado momento una moda, ya lo de menos es la fórmula que esté alrededor. Y es esa parte de poder entender los conceptos son los que también nos ayudan a hacer esta autoevaluación que estamos diciendo. Y no como autómatas, nada más puse el resultado y si puse mal los datos, pues como apliqué la fórmula, ni siquiera cuestioné si tenía sentido o no tenía sentido el resultado que me está arrojando, ¿no? Entonces, en el caso de matemáticas, dependiendo en qué punto estás, si es una parte del ejercicio en sí mismo, pues creo que es eso, es hacer como distintos ejercicios. Si es en la parte como entender el concepto, hazte preguntas. ¿Qué pasa si esta variable la cambiara por otro? ¿O por qué esto no es exactamente lo mismo que este otro concepto? ¿Se parecen? ¿Son similares? ¿En qué difieren? Y si yo eso lo grafico o si eso lo veo en un modelo, ¿qué significa? Y entonces empieza a tener sentido. Va cobrando sentido cuando tú mueves una variable y empiezas a ver su comportamiento. Y cómo, si empiezas a jugar con esa variable, en qué afecta y cómo lo interpretas en el problema específico en el que tú estés analizándolo. Entonces, ese tipo de aspectos ayudan a afianzar bien qué es lo que te está diciendo esa fórmula. Incluso cuando lo entiendes, vas a poder decir, para este caso, me conviene usar esta fórmula. Ya no es como receta, sino vas a decir, si lo que me están pidiendo es más o menos en esta situación, calcular, no sé, ahorita no ubico si lo que tengo que calcular es o considerar cómo ha sido el comportamiento de determinado fenómeno, ¿a qué me suena? ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Cuál es si tengo que hablar en argumentación, nosotros con Francisco, como comentaba, tuvimos el problema de promover el aprendizaje autónomo a través de la argumentación. Y después he estado haciendo evaluaciones y tomar datos de habilidades argumentativas con los estudiantes para poder ver cómo eso que parece como que es algo de humanidades y que son habilidades, en determinado momento lo quiero pasar a un modelo matemático y quiero ver realmente cuáles son las habilidades que más han fortalecido, cuáles son las que menos han fortalecido los estudiantes, a qué matemáticas tengo que recurrir. ¿Qué gráfica es la que me va a ayudar a poder identificar el comportamiento de todo el grupo? El comportamiento de cada individuo. Los promedios, ¿qué es lo que me está diciendo el promedio si le pongo pesos a las diferentes habilidades que consiguieron los estudiantes? ¿Qué me dice de cada uno de ellos? Y entonces, el estar interpretando, modelando, ayuda a afianzar los conceptos y que tú te sientas seguro de lo que estás adquiriendo. No sé si eso te dé alguna ayuda. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Le agradezco mucho. Bueno, definitivamente el tema de las matemáticas y física sí es un tema, ¿no? Porque sí requiere de todas estas habilidades de la autoevaluación en todo caso, ¿no? Sí lo estoy aprendiendo, sí me siento cómodo con lo que estoy aprendiendo, sí lo entendí y bueno, que luego se vea reflejado en una prueba, también
sirven estos ejemplos que tú dices, estos ejercicios de autoevaluación que se puedan hacer para medir en qué tengo que ir como poniendo más atención o qué tengo que ir reforzando, ¿no? Muy bien. Melissa. Te Sí, escuchamos, Melissa. sí, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo aprovechar los tiempos muertos que utilizamos en el transporte? O sea, porque ahora que regresamos a clases presenciales, pues ese tiempo que usamos en transporte, pues de alguna forma lo usábamos para hacer tareas o revisar apuntes. Entonces, pues yo siento que ese tiempo, pues ya no lo puedo considerar como para estudiar y para planear mis días y pues tengo que considerar ese tiempo, ¿no? Y pues esa es mi pregunta. Perdón, ahí me perdí un poquito. O sea, el tiempo que antes utilizabas en el traslado, si estás trabajando en línea, dices, ya no tengo ese tiempo. O sea, no, yo digo que el tiempo que antes usaba para estudiar o para cosas de la escuela, ahora tengo que usarlo en el transporte. Ok. Ahí creo que un poco lo que hay que identificar es qué tipo de tareas sí podrías hacer en el transporte, de las que tienes que hacer, ¿no? Así como decíamos, esta parte de priorizar las actividades es, si es una tarea en la que a lo mejor tengo que hacer dibujos, en la que tengo que, pues esas sí no las voy a poder hacer en el transporte, ¿no? Si a lo mejor es algo que está, la parte teórica de una materia, entonces sí puedo a lo mejor llevar ciertos textos para estarlos leyendo en el transporte, incluso en determinado momento hasta ciertos ejercicios o estarte haciendo preguntas para poder preparar lo que le quieres preguntar al profesor. En algunos casos he visto identificar incluso audios o explicaciones por video o por podcast, y entonces en el transporte público que tú lo puedas ir escuchando o lo puedas ir viendo de tal forma que puedas utilizar ese tiempo de traslado para esa parte. Si lo haces en compañía de alguien, ¿cómo puedes ir socializando ese conocimiento? ¿Cómo puedes ir aprovechando ese tiempo para platicar y que se pregunten unos a otros de lo que estuvieron estudiando juntos? Esas serían algunas de las cosas que podrías estar identificando. Ir seleccionando el tipo de actividades que sí puedes hacer en transporte público, ¿no? Si me toca ir parado y voy en el metro y voy agarrado, pues a lo mejor sí no voy a traer el celular o no quiero sacar el celular porque igual me lo van a jalar. Entonces, ¿cómo lo llevo adentro y nada más voy escuchándolo? Ciertas conferencias, ciertas pláticas. Hay mucho recurso y esa sí es una bondad de lo que tenemos hoy en día. Hay muchos recursos de diverso tipo con lo que se pueden apoyar, de audio, multimedia, páginas web, perdón, PDFs. Salud. Entonces, gracias, podrían apoyarse de muchos materiales para avanzar en algunas partes de sus materias. Perdón. Sí, también esto apela mucho también al estilo de aprendizaje, ¿no? De repente el aprendizaje de las matemáticas y la física, y también de acuerdo al estilo de aprendizaje que tiene el alumno, a lo mejor no es tan visual, a lo mejor es más auditivo, a lo mejor es más kinestésico. Entonces también como ir buscando estos puntos medios, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos con Saúl, perdón. ¿Sí? Adelante. Y estoy leyendo las preguntas que están en el chat. Ahorita las respondo también. No se preocupe. Vamos con Saúl y ya vamos a ir cerrando porque, bueno, también ya el tiempo se va agotando, ¿no? Vamos con Saúl, Birgit y Rafaela. Adelante. Bueno, mi pregunta es más enfocada a cómo puedo recuperar la motivación, porque como que últimamente como que sí me he hecho la pregunta de por qué sigo estudiando, ¿no? O porque realmente, bueno, aquí ya es hacer como más propio esta pregunta, es que como que la carrera no es algo que sea muy
muy de mi agrado en general, pero hay una motivación que tengo por ahí, que es justamente ciencias espaciales, que es el que me motiva como a, pues a seguir aquí. Entonces yo veo como que las demás materias como un escalón, o sea, es como de necesito subir este escalón para llegar a mi objetivo, pero últimamente sí he perdido esa como motivación. Sí, sí, esa parte de motivación y es mucho de lo que está en el chat, es importante y es difícil, ¿no? Yo comentaba que hay motivación extrínseca, bueno, intrínseca, me refería a la motivación intrínseca, pero también está la motivación extrínseca. Muchas veces la motivación, bueno, la motivación a la que apelamos o la más, la deseable es la intrínseca, porque es la que efectivamente sale por cumplir un objetivo y una necesidad propia, personal. Y la motivación extrínseca viene más vinculado con algo que es externo a nosotros, ¿no? Muchas veces nuestra motivación extrínseca es, pues voy a pasar la materia, ¿no? Un poco lo que tú estás diciendo, sé que tengo que llevar estas materias para poder llegar a la parte que a mí me interesa. Y a veces, efectivamente, tenemos esa situación en la que sabemos que tenemos que pasar por un determinado tramo. Ahora, ¿cómo podemos tratar de convertir esa motivación extrínseca, que es nada más pasar la materia para poder cumplir los créditos y llegar a lo que realmente me gusta, a cómo la revertimos y lo convertimos en algo intrínseco? Y por un lado es tratar de identificar de eso que estoy viendo, qué sí me puede servir, cómo me puede servir, en qué me va a ayudar, cómo lo vinculo con lo que voy a estudiar posteriormente. Que es un poco como esta parte de cuando nos dicen, bueno, ¿qué le ves de bueno a esto? ¿No? ¿Qué buena experiencia, aunque pasemos una situación terrible, por ejemplo, como ha sido el coronavirus, ¿qué podemos rescatar del coronavirus? ¿No? Y dónde podemos revertir y decir, bueno, a final de cuentas gané y hay un estudio de estudiantes justamente en tiempos de COVID que dicen, algo que he ganado es esta parte de autonomía, el poder autogestionar más mi aprendizaje, porque ahora que estoy yo solo en mi casa, en línea, y que tengo que entrar a una plataforma, bajar los materiales, hacer las lecturas y todo, he ido aprendiendo a gestionar más mi aprendizaje o a valorar más el tiempo en familia, ¿no? Entonces, un poco en ese símil, ¿qué es lo que puedes sacar, qué puedes reconocer de valor en aquellas materias que aparentemente no te gustan? A lo mejor no es en sí la materia, no es el tema, no te gusta la dinámica que se lleva. Y entonces puedes platicar con el profesor y proponer otras dinámicas. A lo mejor el grupo es muy grande, no se pueden proponer otras dinámicas. Bueno, ¿qué dinámicas haces tuyas y las practicas tú para empezar a encontrarle ese gusto a la materia y empezar a identificar otros aspectos que a lo mejor no habías visto? ¿Qué otros materiales hay adicionales que te permitan ver desde otro enfoque esos mismos conceptos? Y entonces yo te sugeriría, trata de explorar estas vertientes para que tratar de identificar, ¿es la materia? ¿De verdad son los temas? ¿O es un poco la dinámica? A lo mejor a veces me gusta el tema, me gusta cómo lo da la maestra, no me gusta que de repente nadie del grupo participa. Bueno, hablaba hace ratito que la parte del aprendizaje autónomo tiene que ver con la voluntad, con esta parte de tomar también iniciativas. Y entonces también acerquémonos con los profesores. Muchas veces los profesores también queremos escuchar ideas de los alumnos, de cómo podemos modificar, porque estamos acostumbrados a veces a hacerlo de cierta forma y más o menos siempre nos ha ido bien. Ningún alumno me ha dicho que esté mal, pues yo lo sigo haciendo igual. Y a veces necesitamos también esta parte de propuestas por parte de ustedes mismos, ¿no?
Y creo que con esto que estabas comentando, Saúl, perdón, que quedaba un poco contestado algo que ponían aquí en el chat, pero sí, vi que ibas a decir algo. No, que gracias, porque luego sí me he puesto a cuestionar de si es más problema mío o problema de cómo lo veo. Sí, y piénsalo en temas de, o sea, hacia dónde quieres llegar. Y hay veces que ni modo, hay veces que para llegar a nuestro objetivo final, pues vamos a tener que, que estudiar temas que no son totalmente de nuestro agrado, pero que son necesarios. Y entonces ahí, ¿cómo sacamos, cómo le damos la mejor cara a eso que tampoco nos gusta tanto, pero pues ni modo, lo tenemos que llevar, ¿no? Claro, y muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, Virgil, estamos contigo. Dice, no puedo hablar, pero mi pregunta es la que dejé en el chat. En realidad mi pregunta va enfocada a la conexión con la materia, sino con la rutina que se crea. Sí, o sea, creo que muchas veces, como comentaba, me parece que sí vi a que tu pregunta. Considero que la motivación también es una herramienta clave para llevar a cabo un aprendizaje autónomo. ¿Cómo podemos buscarla, obtenerla cuando nos sentimos realmente cansados de una rutina monótona? Y creo que tiene que ver con esto que estábamos comentando ahorita con Saúl. O sea, cómo, en qué medida nosotros también nos hacemos responsables de ese proceso, ¿no? Es muy cómodo que a lo mejor pues, podemos decir, ay, pues es que la materia es aburrida. Ay, es que el maestro no me escucha. Él nada más llega y nos dice, dicta cátedra y ya, no nos pone otras actividades. Ay, y entonces todo es responsabilidad de todos menos mía. Algo del aprendizaje autónomo importantísimo es dónde me hago responsable yo de ese proceso de aprendizaje. La dinámica no me parece, siento que no estoy trabajando lo que debería de trabajar. Hay que hacer el intento de acercarse con el profesor y decir, podríamos tener otro tipo de actividades, o si el profesor a lo mejor dice, es que por tiempo no me da para estar calificando o no podríamos cubrir todo el temario, no sería posible. Bueno, ¿cuáles problemas puedo yo realizar? ¿Cuáles me sugiere que yo realice para cambiar la dinámica y trabajar este tema desde otro punto de vista? Y entonces ahí hay una serie de sugerencias. Comentaba, hay grupos, hay comunidades, hay muchas redes. Si ustedes entran a internet y buscan redes en Ciencias de la Tierra, hay una, a lo mejor la conocen, yo la conocí ahora que estaba preparando la plática, hay una que se llama Red Iris de España, y tienen una lista enorme de distintas redes y publicaciones y comunidades que trabajan diferentes aspectos en temas de geología, en temas de vulcanología, en temas espaciales. Entonces, identifiquen también otros grupos que están estudiando aspectos como los que ustedes estudian para tratar también de conectar y de buscar otras temáticas, ¿no? Hay veces que en el programa de estudios de nuestra universidad se enfoca de una manera más hacia cierta corriente, hacia ciertos aspectos que en otra universidad no lo hacen. Si yo me pongo en contacto con estudiantes de esas otras comunidades, podemos complementarnos. Y entonces, de esa forma, también existen también estos esquemas de movilidad de la universidad, donde pueden cursar un semestre con otras de las universidades que también hay convenios. Y en determinado momento, cuando sentimos que, como decía Saúl, a lo mejor he pensado en dejar la carrera, date tiempo, date un aire y busca un programa de movilidad que te cambie un poco, que te refresque, que te haga, sean esas sacudidas que te abren también otro panorama y en determinado momento realmente ya lo estudié desde otro punto de vista, con otra universidad, con otros profesores, con otros alumnos, y ya me di cuenta que no me gusta la carrera, o no, ya me di cuenta que hay una vertiente
que no había explorado y que es súper interesante y que además la podría fortalecer de tal otra forma. Entonces, es esta parte de esa reflexión, pero como les decía, no es nada más la reflexión, es donde tomamos las riendas de ese proceso de aprendizaje que es nuestro. Esta parte de cómo ser disciplinado. Ay, perdón, Francisco. Sí, adelante. Es que estaba viendo en el chat y muchas tienen con la connotación de la motivación, como que es algo que está muy presente dentro de las participaciones que han hecho tanto en la plática como en el chat. Y bueno, sí, adelante, por favor. Sí, no, perdón. Les voy a, si me escriben, hay un cuestionario sobre la parte de motivación, un cuestionario de autoevaluación de motivación, para que también ustedes lo puedan resolver. Y muchas veces esos cuestionarios de autoevaluación lo que nos hacen también es reflexionar nuevamente sobre nosotros mismos y la actitud que asumimos ante nuestro proceso de aprendizaje. Y nada más añadiría, también en el chat había esta parte de los aspectos de los hábitos. Les comentaba de esta aplicación que se llama Habit, se me fue, que está para Android, la pueden descargar en el celular. Y esa aplicación lo que hace es justamente, o sea, que nosotros mismos empecemos, si queremos, tenemos como propósito adquirir un hábito, donde ese hábito, realmente nos comprometemos y decimos, a ver, yo le quiero dedicar a la semana 4 horas al estudio. Y que entonces me va midiendo cuánto le dediqué al estudio. Me sale una alarma de hora de estudiar. Bueno, ¿qué tanto yo me estoy postergando? Ay, no, ahorita no voy a estudiar porque pues es que voy a hablar por teléfono y realmente cuando cuelgue. Pero cuando cuelgo, ay, mejor me voy a ir a tomar un café. Mañana repongo esas 2 horas que no hice hoy. Y nos cachemos en esas trampas que nos vamos haciendo nosotros mismos y esas justificaciones. Ese es el primer punto para poder crear un hábito. Hay una tarea, hay una técnica que está ahí en el sitio que les comentábamos de Pomodoro, que es cómo ir haciendo espacios de estudio. Es decir, voy a empezar estudiando, dedicándole 15 minutos. Y entonces después lo voy extendiendo un poquito más. Y después lo voy extendiendo un poquito más. Tampoco nos pongamos metas que son inalcanzables. Si nunca me he organizado y ahora resulta que todos los días le voy a dedicar 4 horas, pues suena un poco realista. ¿Cuánto sí le puedo dedicar? ¿Media hora al día a esta materia? Y entonces hacer ese compromiso. Y al día siguiente continuar una semana, a la siguiente semana, decir, ahora no van a ser 30 minutos, van a ser 45 minutos. O para el día del examen si le pueda estar preparado, o que para el día del examen no necesite dedicarle 8 horas que no tengo para sustituir todo lo que no hice en la semana, ¿no? Entonces, busquemos ese tipo de estrategias. Sí, definitivamente. Yo creo que han sido muy variadas en términos de las preguntas o cuestionamientos de los alumnos, porque bueno, ellos lo están viviendo, ¿no? Ellos están viviendo incluso este estrés, esta falta de motivación o estos poco o bajos resultados en términos de lo que es el aprendizaje de una asignatura, ¿no? Creo que estas herramientas que nos has dado, estos recursos, sirven para ir autoevaluando, para ir explorando y también para ir desarrollando esa autonomía, ¿no? Que yo creo que también nos hace falta. Entonces, yo creo que pues, estaríamos cerrando esta sesión para la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana no. El 6 de febrero tendremos la práctica sobre manejo del estrés. Entonces, también puede ser un elemento que les puede servir a los alumnos a tener herramientas o recursos también para manejar el estrés frente al aprendizaje, ¿no? Todavía no hemos terminado de pasar la pandemia, pero bueno, todo apunta a que ya cada vez vamos a tener que convivir más con ella y también eso puede ser estresante. Les agradezco mucho a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Larisa Enrique Vázquez. Tengo tu reconocimiento en un momento más, se lo hago llegar, vía correo electrónico. Y pues muchísimas gracias a todos, a todas, y nos veríamos en la siguiente sesión. Saludos.